Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a desarrollar la sesión número 13, triángulos, elementos y clasificación. Vamos a recordar en primer lugar cuáles son los elementos que tiene un triángulo. Recordemos, un triángulo tiene como elementos los vértices, vértices en el caso del vértice A, B y C. Tiene como elementos también lados. En este caso tenemos el lado AB, este lado AB, C, y el lado AC. También tenemos como elementos los ángulos internos, que son aquellos que están dentro del triángulo, en este caso el ángulo alfa, beta y delta. Y también tenemos como elementos los ángulos externos, que son I, lambda y omega. Tres ángulos externos. Bien, los elementos del triángulo. Recordemos el perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados. En este caso, A más B más C. Clasificación de los triángulos. Los triángulos los podemos clasificar de dos maneras. Según la longitud de sus lados, la medida de sus lados, se dividen en el triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, como ustedes se dan cuenta, estas tres marcas me están indicando que son iguales. Y también sus tres ángulos internos son iguales. Cada uno mide 60 grados. Los tres ya sabemos, recordemos, 180. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Como ustedes se dan cuenta, estas dos marcas, dos rayitas, me están indicando que son iguales. ¿Sí? A eso le llamamos triángulo isósceles. Y el escaleno es aquel triángulo que tiene lados de diferente medida. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, cada uno tiene medidas diferentes. Eso me indica que los tres lados son diferentes y también podríamos decir que sus tres ángulos internos son diferentes. Bien, la clasificación es según la longitud. En esta clasificación vamos a analizar los ángulos internos que tiene el triángulo. Y también se dividen en tres. Acá el triángulo acutángulo. Acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. Alfa, beta, gamma son menores que 90 grados. Cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, se le llama triángulo rectángulo. En este caso, como ustedes se dan cuenta, beta es igual a 90 grados. Y se le llama obtus ángulo porque tiene un ángulo obtuso, un ángulo que es mayor a 90. Y como ustedes se dan cuenta en el gráfico, la abertura de alfa es mayor a 90. Es el triángulo obtusángulo. También vamos a repasar el día de hoy, vamos a aprender lo referido a un teorema muy importante dentro de la teoría del triángulo, que es el teorema de la existencia de un triángulo. Ese teorema me dice lo siguiente. En todo triángulo, cualquiera de sus lados siempre va a ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Por ejemplo, si tomamos como referencia el lado que mide A, el lado A va a ser menor que la suma de los otros dos, es decir, y a la vez va a ser mayor que la diferencia de los dos, B menos C. Si tomo como referencia el lado que mide B, ese lado B va a ser menor que la suma de los otros dos, menor, C, y mayor que la diferencia de los mismos. Y si tomo como referencia el lado C, ese lado C va a ser menor que la suma de los otros dos, menor que ambas B, y mayor que la diferencia de los mismos. ¿Sí? Entonces, este es el teorema de la existencia que el día de hoy vamos a aprender. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar los problemas. En el problema número 1 dice si el perímetro de una región triangular es 30
y dos de sus lados miden 11,14. Calcule la longitud del... Ahí tenemos el triángulo, dos de sus lados miden 11,14 y el tercer lado mide X porque no sabemos cuánto mide. Solo sabemos que su perímetro, es decir, la suma de los tres lados, es 30. Lo podemos deducir fácilmente el ejercicio. Sin embargo, en este caso hemos hecho una ecuación donde la suma de los tres lo hemos igualado aquí. ¿Sí? Resolviendo la ecuación me quedaría 25 más x igual 30. Podemos arreglar 25 y me quedaría que el valor de x es igual a 5. 5 unidades. Comprueban, la suma de los tres me da 30 unidades. Bien, vamos a continuar con el siguiente. En el problema número 2, dice, dos de sus lados de un triángulo miden 4, 6, ustedes lo pueden ver en el gráfico, y el tercer lado mide el doble de uno de ellos. El doble de 4 es 8 y el doble de 6 es 12. Vemos cuánto mide este lado. Pero para saber qué valores va a tomar este tercer lado, el lado X, vamos a aplicar el teorema de la existencia del triángulo. El teorema me dice lo siguiente. Ese lado X, sabemos cuánto vale, menor que la suma de los otros dos, menor que 6, y mayor que la diferencia de los dos, mayor que 6 menos 4. Si desarrollamos esta desigualdad, tenemos 2 menor que x menor que 10. Entonces, mayor que 2, empezamos desde 3, hasta menor que 10, 9. ¿Correcto? Esos son los valores enteros que va a tomar x para que el triángulo exista. Entonces, el doble de 6, que es 12, no podría ser x. El doble de 4, que es 8, sí podría ser porque está dentro de estos valores que puede tomar x. Por lo tanto, voy a decir yo, este x tiene que ser igual al doble de 4. Es decir, x tiene que ser igual. Como me pide la pregunta, me dice el perímetro, vamos a sumar sus tres lados, 6 más 4 más 8. Tenemos en este caso 18, que sería la respuesta. En el problema número 3 nos da una serie de triángulos donde hay que completar este cuadro aplicando lo que es la clasificación de los triángulos. Bien, vamos a ver. El triángulo A, ustedes se dan cuenta, es un triángulo que tiene dos lados iguales y un lado desigual que es el otro. Sabemos nosotros que tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Marcaré aquí X, o un check también si ustedes desean, el triángulo isósceles. Bien. En el siguiente caso, notamos nosotros un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Ya sabemos que tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo, por lo tanto, marcaré la B, triángulo rectángulo. Y al tener también sus tres lados diferentes, en cuenta los tres lados miden diferentes, también podré decir que es un triángulo rectángulo de tipo escaleno. Muy bien, en el caso C tenemos un ángulo externo que está como 40 grados. Con ese ángulo externo yo puedo sacar su ángulo interno. Ya sabemos que es de llano. 40 para 180, me falta 140. 140. Y al tener un ángulo mayor a 90, se le llama triángulo obtusángulo. Por lo tanto, marcaré aquí obtusángulo. Del triángulo D tenemos un triángulo que tiene, ustedes se dan cuenta, los tres lados iguales. Vemos que el triángulo que tiene sus tres lados iguales es un triángulo equilátero. Aquí marcaré equilátero. Y recordemos también que el triángulo equilátero tiene sus ángulos internos, cada uno de 60 grados. Cada uno mide 60 grados. ¿Y eso qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Que también es un triángulo acutado. El triángulo
Equilátero es un triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Los ángulos son menores de 90. Recordemos. Por lo tanto, también marcaría aquí con seguridad que es acutángulo. Equilátero y acutángulo. Bien, el siguiente observamos que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Está? El S de rectángulo. Un rectángulo. El siguiente será, ya sabemos que la suma de ángulos internos es 180, siempre en un triángulo. A ver, tengo 60 más 50, tengo 110 para 180. Este ángulo tiene que ser 70 grados. Bien, 70 grados. Observamos que los tres ángulos son menores de 90, por lo tanto diré que es acutángulo el F. Acutángulo. Y también podría deducir que es un triángulo escaleno. Al tener tres ángulos internos diferentes, también sus tres lados serían diferentes. El siguiente, el G, ya sabemos que es un triángulo equilátero. Y el equilátero es acutángulo también. Dos lo marco. El H observamos que es un triángulo rectángulo. Ahí observamos el 90 grados. Y observamos el 90. Y también observamos dos marcas ahí, que me están indicando que tienen dos lados iguales. Entonces es un triángulo rectángulo isósceles. Podemos decir que cumple los dos. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. En el problema número 4, tenemos un triángulo ahí, dos de sus lados miden 15 y 19, y la pregunta que nos hace el problema es calcular el mayor valor entero del perímetro. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el perímetro de este triángulo? Bien, para saber eso vamos a aplicar en primer lugar el teorema de la existencia del triángulo. Este teorema me dice que esa medida x, ese valor de x va a ser menor que la suma de los otros dos, menor que 19 más 15, y mayor que la diferencia 19 menos 15. Desarrollando ambas desigualdades sería 4 menor que x menor que 34, es decir, los valores enteros de x van a ser mayores que 4, del 5 hasta menores que 34, hasta 33. Quiero el mayor valor, vamos a darle a x su mayor valor, 33, para de esa forma obtener el mayor perímetro, el máximo perímetro entero. Bien, vemos que el perímetro es la suma de los tres lados. Vamos a sumar los tres lados, 15 más 19 más 33, en este caso 67 metros, el perímetro mayor, el perímetro máximo que puede tener. En el problema número 5 vamos a hacer en este caso el perímetro menor. ¿Sí? El perímetro menor. Ahí tenemos nuestro triángulo de 20 y 23 metros y nos piden, la pregunta de este problema es el menor valor entero del perímetro. Bien, vamos a poner el menor valor. Para eso necesitamos saber qué valores va a tomar este x. Bien, vamos a aplicar el teorema de la existencia del triángulo. Tenemos ahí que nos dice que ese lado x va a ser menor que la suma de los otros dos, menor que 23 más 20, que es 43, y a la vez va a ser mayor que la resta de los dos, que la diferencia. 23 menos 20 es 3. ¿Qué valores enteros va a tomar x? Sería desde el 4 hasta el 42. Como me dice el problema, el menor valor, yo le voy a dar a x su menor valor, para tener el perímetro mínimo menor. En este caso sería 4. 4. Si le equivale a 4, centímetros, que es la suma de los tres lados, 20 más 23 más 4, me quedaría 40. Ese sería su perímetro menor. Bien, alumnos, concluimos la clase. Aquí tienen ustedes una práctica para reforzar las ideas. Cualquier duda me pueden también escribir a través de la guía virtual. Por lo demás, muchas gracias.